Dormir bien tapaditos, hasta la cabeza. Pero siempre con un pie afuera. Con un pie afuera como para regular la temperatura del cuerpo. Eso es la postal de un invierno perfecto. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Invierno 2017. ¿Por qué? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, de nuevo al aire, estamos ahora con nuestra invitada, Rosa Pápola. Pediatra, especialista en adolescencia, sexóloga clínica, directora del CESAC 39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a los rodantes, así que bueno, un gusto estar acá. Bueno, igualmente, Rosa, muchas gracias. Además de, después Dani contará, ¿cómo se llama? La ley de la vida, que uno está tan cerca del otro sin saberlo. Así que bueno, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿querés contar vos? ¿Querés que abramos? Contanos un poquito, sí. Contanos un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas. O sea, ya lo anunciaste. Te hemos presentado en el flyer también. Bueno, soy una pediatra como cualquier pediatra y que durante su formación, a posteriori de la residencia y la jefatura de residentes, empecé a ver qué cosas, o sea, que esto que tiene la medicina, ¿no? Esto que dice, bueno, no solo el arte de curar, sino estar con los demás, el acompañamiento, hasta que empecé a ver personas que llegaban a mí con las cuales no tenía mucha capacidad de respuestas, en el sentido de, en esto nunca me formaron, no tengo la menor idea, y bueno, eso me llevó a profundizar otras cosas que parecen que se escapan de la pediatría típica, ¿no? De, bueno, buscar una formación en sexualidad integral, que a veces no es fácil porque los médicos en el grado y en el posgrado no estamos acostumbrados, y dentro de la sexualidad, en la sexualidad integral de las personas que tienen menos de 20 o de 25 años, o sea, los que son niños y adolescentes, y en ese peregrinar, en ese caminar, como cualquier pediatra común, también empezar a visibilizar cosas que a veces la ciencia dura deja de lado, ¿no? O sea, las personas que a veces parecería que no encajan en lo normal o en lo normativo, y esto que muchas veces decimos, ¿no? Los profesionales, o sea, si uno dice una definición, diría que la sexualidad es un derecho universal, que tendría que tener una definición integral, pero convengamos que a lo mejor al momento de gestionar la salud parecería que siempre queda en un segundo plano, ¿no? O sea, siempre está primero calmar o adaptar una patología, pensar a las personas como pedazos de cuerpos, y pensar que el placer o la autogestión de la propia persona está alejada. Así que ese recorrido fue muy, muy hermoso, pero también fue muy desafiante, ¿no es cierto? O sea, cómo darle el mismo peso a esto que sabemos que tiene una impronta en lo que es el vivir de cada uno de nosotros, porque hoy día nadie diría que la sexualidad no forma parte del mundo de cualquier ser humano, pero cómo acercarlo, o sea, cómo gestionarlo en la consulta, por así decir. Entonces, es muy importante el rol del pediatra. Pensemos que todavía sigue siendo una especialidad donde las personas acuden y tienen la característica de no ir solas, o sea, de ir con su entorno cercano, su cuidador, su hermano, su padre, y así como uno puede indicar vacunas o cuál es la mejor pauta de alimentación, poder hablar de placer y cuidado, poder hablar de cómo esa persona, ese cuerpo se va gestionando a través del placer, es rol del pediatra. Y si bien esto es ancestral, es como que es una disciplina que uno tiene que ir incorporándola a la currícula. Después, por supuesto, el hecho de ser especialista en adolescentes trae aparejado eso, ¿no?, que nos pasó a todos cuando éramos chicos e íbamos creciendo, ¿no?, que todavía, que estemos en el siglo XXI, existe la consulta, bueno, hoy lo traigo para que usted le hable doctora, usted le hable doctor, como si uno fuera un mago. Yo tengo un mito. Dime. Él fue compañero mío de la secundaria. ¿En serio? Sí, también. Y él tenía muchos granos. ¿Eso tiene que ver con la masturbación o no? Decir la verdad. Y se colorado. Pero tenía muchos granitos. Y él decía que era la manteca. Venía brava la manteca. Sí. Bueno, justamente tocaste un mito que, si bien es como mucho más aceptado en las masculinidades y en el mundo masculino,
todavía tiene un halo de misterio en las mujeres y tiene un halo de misterio en poder decirlo, inclusive también la forma que preguntamos los médicos, o sea, nos aleja bastante de la humanización de las personas, ¿no es cierto? Antes vos ibas, yo fui monaguillo y el cura te preguntaba, ¿viste? ¿Te tocaste, hijo? Sí, ¿Viste? Claro. Y éramos una pus caminando, ¿no? Claro. Entonces, Pues la pregunta era amenazante. Se pone nervioso, mira, se pone nervioso. Lo más tranquilo, Porque estoy escuchando. era amenazante la pregunta. Claro, sí, viste, era como algo terrible, Sí. ¿no? Que nos toquemos. Claro. Sí, Y ahora no. es como una reivindicación de... No, me parece que hay una visibilización, pero todavía los mitos siguen estando, o sea, porque forman parte de nosotros y por más que uno tenga, pongamos una palabra, la sapiencia o tenga la currícula o tenga la ciencia, uno es parte de esta sociedad que durante 2000 años no visibilizó al placer, al cuidado, a la autonomía personal, inclusive esto que vos decías, ¿no? De la pregunta del cura cuando eras monaguillo, justamente los legados que tenemos nosotros viviendo en esta sociedad occidental era directamente de situaciones pecaminosas, no solamente con el cuerpo, sino con el pensamiento. O sea que ahí estabas re mal, porque no solamente era esto de una maniobra corporal, sino también que tu pensamiento jugaba en contra. Y justamente el pensamiento es un retroalimentador, es una especie de fuente del cuidado de lo que es el arte del disfrute y del placer. Eso te iba a preguntar más o menos parecido. El sector de la sociedad, el cura, la iglesia, estos pensamientos de nuestros abuelos, digo, ¿cuál es el temor? ¿A dónde lleva ese temor a decir eso está mal, eso no se puede hacer? Digo, es esa misma, como decís vos, a retroalimentar, o ese miedo a retroalimentarse, a disfrutar ese placer que se sabe que despierta en todo ser humano. Mira, yo creo que todos estamos incluidos en los mitos, y así como te diría que personas que a lo mejor son puestas o mostradas desde el progresismo pueden tener los mismos mitos, y tal vez uno se encuentra con situaciones como, por ejemplo, curas o lugares religiosos donde a la juventud o a las personas que tienen al lado realmente expresan una situación de apertura y progresista. Creo que todos tenemos que ser conscientes de ese mito que tenemos. Igual creo que se han allanado algunos caminos, que estamos como bastante mejor. Y sí creo que, por ejemplo, si nosotros nos paramos en pensar que solamente la vida sexual es reproductiva, lo que nos pasa es que nos quedamos en un pedazo y no incluimos a todos, porque nos quedamos con personas que tienen determinada edad, por ejemplo, desde la edad reproductiva hasta una edad que tiene que ver con la, digamos, el tiempo estanco de productividad, no sé, cómo se pone todavía en las historias clínicas, 15 a 49 años. También nos quedamos con determinados cuerpos, porque hay cuerpos que son reproductivos y otros que no. Entonces uno dice, bueno, si tenés tal situación corporal o sociocultural, no podrías. Entonces, esto de ver siempre la reproducción, y además la reproducción vista solamente en una manera de vinculación, como es una familia tradicional y monogámica, hace que uno diga, bueno, yo quiero ser progresista en sexualidad, pero ¿a cuántos estoy dejando afuera? Porque entonces los adultos mayores, los niños, y la discapacidad las personas que, por ejemplo, tienen una contingencia en la cual su vida, digamos, mente, cuerpo, su actitud motora, no está representando ese cuerpo reproductivo del que hablamos, y me quedarían fuera. Y justamente creo que en esto la pediatría, o sea, creció mucho en hablar en cuanto a lo que sería algo positivo, ¿no? Uno podría decir, bueno, hoy la pediatría o todas las ciencias médicas hacen que la esperanza de vida sea mayor, o sea, uno lo ve en los últimos 20 o 30 años, inclusive prácticamente todo nuestro continente, como progresó. Eso hace que muchas veces situaciones impensadas de salud hoy lleguen a una edad que no esperábamos. Sin embargo, esa persona que a lo mejor está muy acostumbrada a ir al sistema de salud, va, por ejemplo, al médico, tiene una situación crónica, va a buscar la receta, es acompañado, este tema puntual que es su autonomía personal, su situación de placer,
quede muchas veces desdibujada o que quede, por ejemplo, solamente atrás de un fármaco, ¿no? Por ejemplo, bueno, si te falta esto, te damos tal cosa para que estés mejor. Y nunca se habló, nunca se vinculó. Es como si uno quisiera hoy día manejar un auto si nunca se pudo sentar o si ni siquiera estuvo en un simulador. O sea, se pretende a veces con esta farmacología, de la que por supuesto no reniego, soy médica y realmente hubo una gran evolución, mejorar situaciones en las cuales no hubo vinculación. Y este concepto de vínculo y afectividad me parece muy importante en la sexualidad, porque así como uno se llena la boca hablando de definiciones más abarcativas, es muy común que uno se quede hablando de sexualidad en esto, en reproducción, en cuidado, en prevención de enfermedades, en uso del preservativo, que ni que hablar que son contundentes, pero que hacen a una parte de la sexualidad. Al ser algo más importante, poder expresar en palabras, poder tener una empatía, no nos tiene que asustar a ningún profesional de la salud. A veces uno escucha, y lo que pasa es que ese tema no es para mí, yo no me formé en esto, yo no me puedo meter en la intimidad de las personas. Y yo creo que la salud y los profesionales de la salud realmente nos hemos metido con un montón de situaciones de la intimidad de la gente. Pero lo que pasa que en esta tenemos tal vez menos herramientas, nos da como un poco más de miedo, de prejuicio, pero por otro lado estamos... Que también la sexualidad es salud. Tal cual, ¿no? Ni que hablar. Entonces, ¿cómo? Y si no, decirle a la espalda de aquel. Y creo que el tema del derecho, de las legislaciones inclusivas, también tiene una gran impronta en la salud en general y por supuesto en la salud sexual, por así decir, porque llega un momento que no es lo que yo estoy preparado o no, o lo que quiero hacer o no, sino que es lo que a mí como funcionario público a cargo de un servicio o atendiendo un paciente o grupo de pacientes de cualquier rama de la salud pública, estoy obligado a que se garantice el derecho de esa persona. Entonces, desde ese lado... podríamos ver en cierto sentido un gran avance, ¿no es cierto? O sea, a partir de la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, si hay algo que tenemos son convenios internacionales donde las personas realmente son sujetos de derechos, donde edades de la vida como la niñez o el adulto mayor son realmente gestores y donde nosotros tenemos que acompañar para que esos derechos se cumplan, no solamente que estén escritos en un inciso o en una ley. Y esto se ve muchas veces, lo vimos la semana pasada, por ejemplo, en situaciones que uno dice, bueno, esto ya está, ya lo tenemos allanado, ¿no? Pero sin embargo, cuando, por ejemplo, fue este tema sobre las pensiones o sobre derechos legítimamente adquiridos, que uno dice, bueno, hay que salir a gestionarlos y bueno, entonces hay que realmente hacerse visible, por lo cual uno diría, no, ya no haría falta hacer una concentración o no haría falta hablar de sexualidad en determinados casos, pero hay que hacerlo porque aunque estén hechas las leyes o aunque estén incluidas situaciones de derecho, sabemos que algunas cosas no son tan fáciles de transitar como otras, o sea que eso también me parece importante saberlo cuando uno va a hablar sobre determinados temas, pero fundamentalmente más que hablar se tiene que ocupar. O sea, la información empodera, con la información se empodera uno. La información empodera, la información es un derecho universal, estar informado sobre la salud en general de cualquier persona. ¿La información alcanza? Y a veces sí, a veces no. O sea, es algo que no se puede... ¿Cuándo alcanza y cuándo no? Es algo que no puede dejar de estar en la maleta de herramientas y en el pase, digamos, no tiene que haber un saber de información, sino que es de una manera, digamos, transversalizada, no al paciente, porque inclusive justamente la palabra paciente es alguien que está ahí, paciente, sino alguien que está gestionando conmigo una situación de salud, donde tal vez haya... herramientas de saber médico, porque bueno, un médico, un psicólogo tienen sus saberes, pero el saber de capitalizar de lo que trae el otro, hasta que yo no habilito la escucha, no tengo ese saber. O sea que si yo doy por sentado y creo que sé lo que el otro me trae, si no lo dejé hablar o no dejé gestionarlo, es importante. Y sí, en este caso particularmente voy a hablar de las personas que yo veo, que como te decía, son niños o adolescentes.
hay como mucha crítica del mundo adulto, no es común que digamos, no puede ser, mirá, yo le expliqué, hablé 20 veces del preservativo, le expliqué de todos los métodos, igual no se cuida. Y una cosa es informar, una cosa es seguir hablando de esa información y otra cosa es ser una persona que está formando su identidad global. Va a haber personas que gestionan esa información y la empoderan como propia de una manera y hay otras que tienen otros tiempos. Entonces ahí sí yo me tengo que poner en el lugar de, bueno, de sacar mi herramienta de sabiduría y ver en el caso a caso en qué situación está esa persona, no porque tenga 18 años A va a ser a B. Igual, en el sentido, puede haber personas que tengan la misma instrucción. Hablas de sexualidad y también, y cuando es género, ¿cómo se toca eso? En adolescencia, en pibes de 13 años, ponele. No digo el caso de la hija de Brad Pitt, digo por... Claro. ¿No? Sí, algo... Mira, es un problema, ¿viste? Porque los padres lo toman como un problema y lo mandan al psicólogo al pibe. Bueno, nosotros cuando hablamos de situaciones o entrevistas, por así decirlo, en un término de la salud pública, en sexualidad integral, incluimos varias situaciones, pero hay algunas que son específicas del siglo XXI y que tienen que ver con los emergentes que tal vez empiezan a caracterizar a alguien que vive en el siglo XXI, que no es igual a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos o a la generación que vendrá. Con lo cual le damos mucha importancia a cómo transcurre la motivación de esa persona y no damos nada por sentado. ¿Qué quiere decir? En algún momento preguntamos sobre orientaciones, no solamente las hegemónicas. ¿Qué quiere decir? Si viene alguien y es un rugbyer, no damos por sentado y le preguntamos, ¿cómo está tu novia? Le preguntamos con quién está, con quién le gusta. Y en relación al género o a su rol genérico también indagamos, preguntamos, pero... ¿Y cómo es eso? Pero ¿Te lo abren? Pero quiero dejar claro que no es que preguntamos y llenamos una cruz, no, sino que buscamos el mejor momento. No y es un interrogatorio no es propiamente dicho. A veces la medicina tiene palabras que tienen una connotación de lo que fue la medicina del siglo XVIII, XIX, o sea, todavía figura el interrogatorio, no las salas, las divisiones, los pabellones, pero me refiero que uno tiene la oportunidad de estar con una persona que desde la legislación está amparado en todo el derecho a la confidencialidad, a que esa persona, excepto que traiga algo a la consulta que ponga en riesgo su vida, nosotros somos garantes de esa confidencialidad. Entonces, da mucho resultado, así como en otra situación de salud, uno no va a estar preguntando a lo mejor todo el tiempo, siendo inquisidor en... cierre rápido, no sé, la hornalla que hay un niño, pero sí a lo mejor va a tener alguna situación ejemplificadora de cómo cuidar, por ejemplo, si una mamá tiene varios chicos de edades muy próximas, qué le pasa en el momento de cocinar, cómo está haciendo, uno hace prevenciones. Y a veces abrir preguntas como, por ejemplo, comentar esto, mira, estuve viendo lo de la hija de Brad Pitt, ¿vos qué opinás? Porque también, aunque sean personas del siglo XXI también tienen los mitos de los 2000 años como nosotros. Entonces no se puede encontrar con que te digan, no, nada que ver, ¿qué me preguntás? Y uno ahí puede visibilizar, no, mirá, estas personas existen, tienen el mismo derecho que vos, o sea, volver a repreguntar, o sea, y dar la opción de esto, porque a veces una característica de los niños y adolescentes es la solidaridad. O sea, cuando uno ve a un adolescente, sabe que si uno logra una empatía, ese adolescente le va a comentar a un amigo, al primo, que en ese servicio y en ese lugar hubo una situación empática y amigable. Con lo cual tal vez no es ese adolescente el que a lo mejor pide un asesoramiento o tiene una situación en la cual no se siente congruente, por ejemplo, en una situación genérica. Pero dice, uy, mira, te voy a comentar, sabes que tengo un amigo. Entonces, por ese lado también te quería preguntar, vos como especialista en adolescentes, que verás, no sé, cantidad por semana, por mes, la predisposición de los adolescentes, ¿van con todas las ganas de informarse? ¿O también están los que son llevados por los, me imagino que la mayoría van con padres, por ser menor de edad? Pero digo, ¿cómo van su predisposición? ¿Quieren saber? ¿No les interesa? ¿Creen que ya lo saben? ¿Creen que ya lo saben? Exacto. Mira, en principio, por muchos años, la salud pública en Argentina y en el mundo pensó que la adolescencia era una etapa donde no pasaba nada, donde la gente, entre comillas, era sana, le pasaban pocas cosas, y que a lo mejor si le pasaba algo tenía que ver con una causa externa. Tenía un accidente, en una pequeña proporción tenía alguna entidad complicada. Ahora, cuando uno va a
cómo va desglosado ese sentir del adolescente, se empieza a encontrar con cosas, ¿no? De esta situación de, bueno, gestionar su propia vida, su propia identidad, elegir, tener un cuerpo que realmente tiene cambios que no tienen retorno, con lo cual hubo un mayor acercamiento de la salud pública y desde el Programa Nacional de Adolescencia, que en los últimos 10 años tuvo un crecimiento para no decir, no vienen, nosotros queremos que vengan y no vienen, sino de buscar maneras de las barreras que tiene un adolescente, que no es muy bien mirado, desde la secretaria que lo ve, el tipo de informe, van a hacer lío, vienen más tarde, más temprano, o son más disruptores, o lo que fuese. Con lo cual hay de todo. Me trajo mi mamá, no sé por qué me traen acá, porque tampoco hay a lo mejor en la edad pediátrica está más visto, ¿no? Que un niño o una niña vaya, no sé, cuando es muy pequeño, 10 veces, no sé, en el primer año de vida, después vaya, y después es como una cosa que entre los 7 y los 8 vuelven o para un apto físico, pero ahí está un poco, si querés, la herramienta de lo que fue adquiriendo el profesional de cualquier profesión que recibe ese adolescente, que es la oportunidad perdida, no quedarse en que, bueno, vino solamente porque lo traen, no. Sacar, digamos, el jugo a esa consulta y realmente uno se encuentra con cosas maravillosas. O sea, ¿qué quiero decir? Que se encuentra mucho más con el preconcepto de uno como adulto, como profesional, que en realidad lo que tiene... O sea, te suele sorprender gratamente, digamos. Sí, y además esta cosa de pequeñas acciones que uno ve empiezan a tener algunos efectos multiplicadores. Entonces, esto que uno pensó, en esta primer consulta no hubo tanto rapport, pero dejar abierto y uno vuelve muchas veces a estas situaciones, ¿no? de la adolescencia, que es, si querés, esta situación de todavía querer tener un proyecto realmente muchas veces con mucho menos límites que en otras edades de la vida, de sorprenderse y de ser solidario. Ese atributo lo sigue teniendo la adolescencia. Y también ayornarse nosotros como adultos a tiempos y espacios que les pertenecen un poco más a ellos y que nosotros los miramos más de lejos, ¿no? Cuando yo hablo de tiempo, hablo de la nocturnidad. Nuestros adolescentes están adueñados de la nocturnidad, los adultos estamos poco en la nocturnidad, estamos solo para la crítica, mira lo que hacen, manejan alcoholizados, consumen tal cosa. Ahora no hay un rol del adulto protector porque estamos hablando de una edad donde realmente uno requiere de cuidado, es más, como Estado debe ser cuidador. Y vemos lo que pasa, por ejemplo, en algunas fiestas, ¿no? Donde se dice, bueno, hubo 6 chicos que se internaron por consumo de tal cosa. Ahora, cuando uno va a ver la preparación de esa fiesta, ve que hay pasada de pastillas por cualquier lado, o sea que no hay un Estado controlador, pero que tampoco, por ejemplo, en cosas que aminoren ese riesgo, por ejemplo, que haya agua o que haya agua a un precio razonable o gratuito, no existe. Entonces empiezan los dobles discursos, que son los que no tenemos que caer si nos creemos que somos sapientes y somos los que tenemos la ciencia. Así que el tiempo es la nocturnidad, en el cual nosotros estamos muy poco, estamos a veces más como críticos más que hacedores. Y otro es el espacio. No, pero la doble moral, ¿no? Hace un montón de tiempo que está, porque sí. Vos calculás que podemos ver cuerpos descuartizados en la tele, pero viste, ver una teta o no, ¿qué estás viendo, viste? Y yo pregunto, en estos adolescentes de este tiempo, ¿tienen el mandato también machista que nos ha tocado a nosotros, digamos? O sea, ser un semental, tener un pito más o menos de 30 centímetros, 40. No sé, me retan que no. Bueno, decía esto, si tienen el mandato, ¿cómo es? No quería hacer ruido. Si tienen este mandato, ¿no? Que nosotros tuvimos, o es distinto ahora, ¿cómo es el mandato machista? Hay mayor apertura, pero igual persisten, ¿no es cierto? O sea, esta manera en cómo fue enquistado, ¿no? Esto que hablábamos, la reproductividad, el varón como dador, la sumisión femenina. Pensemos que hay algunas situaciones que son muy novedosas. Las pastillas anticonceptivas cumplieron 50 y pico de años, la mujer ingresa al mercado laboral hace poco, hace escasos 30 años que existe la ley de divorcio, o sea, convengamos que venimos con un cúmulo. Ahora, lo que sí hay es
una reflexión que esta edad de la vida lo permite por la permeabilidad, la plasticidad, que es que aunque esté el mandato hay una intención de escucharse y también hay una intención de los que trabajamos en salud de no criticar tanto porque no vienen, sino ver algunos grupos que sí sabemos que vienen menos. Uno es el varón en la salud pública está ausente, o sea, a cualquier edad, pero digamos que en la juventud también se nota esto bastante. Y también las situaciones no hegemónicas, ¿no? Es más difícil que, por ejemplo, que una persona, un joven de una orientación no hegemónica le cueste más ir al médico o al psicólogo porque se siente cuestionado, aunque parezca que está todo adaptado a una situación inclusiva. Pensemos que hasta hace, no sé, 8, 10 años, si un joven se acercaba a un médico o a un enfermero y comentaba que era homosexual, a lo mejor le decían, bueno, interconsulta con el psiquiatra. O sea, digamos que hasta hace poco lo no normativo generaba. Pero hoy hay una reflexión bastante importante. Desde la pediatría se trabaja mucho con las situaciones de coerción juvenil, el noviazgo violento, los roles, digamos ya como verlos como roles fluidos, y empezamos a ver algunos cambios, inclusive de profesiones que antes eran impensadas o que estaban solamente hacia el lado del rosa o el celeste. Estas cuestiones de las parejitas violentas, ¿no? ¿Tienen que ver con un contexto? ¿Tienen que ver con un lugar? ¿Con barrios pobres? ¿Cómo es? Porque siempre se lo mete por ahí, ¿no? Digo, ¿tiene que ver con eso? Yo creo que socialmente vinculada, ¿no? Esas situaciones, a mi entender, si uno va a la epidemiología, va a encontrar como muchos datos asociados a algunos datos epidemiológicos importantes, como puede ser, no sé, a nivel educativo, a nivel sociocultural. Ahora, también es cierto que a veces es mucho más fácil visibilizar una situación en un lugar marginal, ¿no es cierto? Hay mayor intervención del Estado a situaciones donde a lo mejor la misma problemática en una clase alta o en una clase alta y acomodada es mucho más difícil vehiculizarla y dar una respuesta. Hay como algunos preconceptos, pero hoy sabemos que la violencia es un atravesador de la sociedad que vivimos, pero no solamente de esto. O sea, la violencia estuvo presente en toda la humanidad. Inclusive si uno iría a datos duros, podría decir, no, pucha, que hubo situaciones muchísimo más violentas en la historia universal. Pero hoy lo que se ven a lo mejor son vinculaciones de coerción, de gestión, que tienen que ver a la mujer en un rol de número duro, digamos, en cuanto a situaciones de noviazgos violentos o femicidios, pero también algunas situaciones de coerción donde el varón queda inmerso en ese mandato. O sea, no se trata de una situación varones y mujeres, sino en una situación donde la perspectiva de género, tanto en la educación como en la salud, todavía no ha tenido un gran registro. Sí se está implementando. No, yo lo decía porque cuando pasa algún femicidio, casi siempre cuando la piba es de provincia la ponen con pollerita corta y en una posición, ¿no? Sí. Entonces estigmatizan. Entonces de eso también decía yo, si preguntaba si eso tiene... Sí, todavía escuchamos, ¿no es cierto? Mira cómo se viste, ¿no? Por más que realmente... ¿Qué hacía sola? Mira cómo se viste, a dónde fue. Argentina ha sido pionera, ¿no es cierto?, en movimientos que tienen que ver realmente con una toma de conciencia feroz ante números tremendos como los del femicidio, como la coerción hacia a la mujer y todo lo que tiene que ver con coerciones y sublimaciones de niños y mujeres. Pero igual es al día de hoy esto que dice Daniel, ¿no? Que es muy cierto que, por ejemplo, se aclara, pero era de las dos partes, ¿no? Porque también cuando es alguien de clase media se dice, y es una chica que vivía con los padres, como si la vida o la decisión de ese poder sobre cualquier ser humano tenga condicionamientos, como que haya que aclarar en algo que es la vida misma. Pensemos que en algunos países, por ejemplo, hasta muy poco, matar por infidelidad no conllevaba a ninguna represión jurídica. Entonces quedaba libre, claro. Y ni que hablar de otros países que directamente
Rosa, vamos a ir a un corte. ¿No te vas? No, me te quedo, vayas, me que quedo. está muy interesante. Así que Vamos a Gus, un corte, yo cuando como quieras, chocolate. Y vamos a comer chocolate. Sí. Te va a dar Repartir, abrazo. abrilo. Ya vol- Recordá tu derecho a obtener tu certificado de discapacidad. Tal certificado es un instrumento público que abre las puertas de innumerables beneficios para paliar los efectos de la enfermedad. Es la llave mágica que brinda las herramientas para acceder a la protección integral de la ley, entre ellos, accesibilidad a la cobertura integral de las prestaciones médicas, asistente terapéutico o asistencia domiciliaria, franquicia de libre estacionamiento y exención de pagos de patente, y derechos a la accesibilidad de los espacios públicos de vivienda y laborales.